¿Se recuerdan que nos quedamos entonces con el tema del milenio? Prácticamente fue la etapa final de todo el programa que Dios tiene. Y hablo de etapa porque son 1000 años y después de esos 1000 años ya solamente vienen 2 eventos ahí para completar lo que es el curso. Así que voy a tratar de compartirles pantalla eh, y déjenme ver acá. Sí, para muy bien, iniciarnos entonces. ah, Nos quedamos en el milenio y prácticamente el evento que cierra, eh, digamos, la etapa del milenio, eh, se puede ver como que es una batalla final, pero no es un evento tan relevante en el sentido de que ya no tiene mucho detalle más que solamente una indicación de cómo se cierra el periodo. Y lo que Juan le da un poquito más de amplitud es precisamente al juicio del gran trono blanco, que lo tenemos ahí ya, vamos a ver acá en pantalla, ¿verdad? Aquí tenemos, sí, déjeme ver cabalmente, el juicio del gran trono blanco y la eternidad. Eso es lo que vamos a ver esta tarde. Y vamos entonces a iniciar con la gráfica aquí nuevamente, solamente para que ubiquemos. Recuérdense que nosotros nos quedamos acá. Aquí en la batalla del Armagedón se había mandado a Satanás al abismo y ahora prácticamente estamos al final de estos 1000 años. Vamos entonces a iniciar con el 7, digamos el 6 solamente para hacer una conexión con el estudio pasado. En Apocalipsis 26 nos habla de que eh, es bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Entonces, en la resurrección de antes del milenio, es una resurrección de bienaventuranza y se queda todo el grupo de los incrédulos para resucitar al final del milenio. Entonces empezamos en el 7 diciendo, ahí, cuando los 1000 años se cumplan, ¿qué es lo que va a pasar aquí después de estos 1000 años? Satanás es suelto de su prisión. Yo creo que todos nos hemos hecho las mismas preguntas, lo hemos comentado con Glendita, es decir, ¿para qué, hombre, si no ya estaba ahí encarcelado, pues, ¿verdad? ¿Para qué se tiene que volver a Satanás a soltarse? Seguramente, pues, parte de lo que sabemos nosotros que es su propósito es porque Dios tiene un programa. O sea, una de las razones o las respuestas que podemos dar a esto, mis hermanas, es que Dios tiene un programa y lo enriquece con tanto detalle para que nosotros veamos que a Dios no se le pierde ni un solo detalle de todo su programa. No se le va el control. Y yo creo que desde esta manera se manifiesta la autoridad, la supremacía y la soberanía de Dios en todo lo que existe. Así que aquí arrancamos con la finalización de los 1000 años. Si tienen algún comentario con respecto a este inicio, pues les doy el chance para que no avancemos a otros puntos y que no tenemos chance de comentar este inicio del final del milenio. ¿Estamos claros o hay alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, se quedaron ustedes cansaditas de la risa, ¿verdad? De la primera media hora que tuvimos ahí. Bueno, Solo quisiera miremos. preguntar. Sí, Anabelita. Dice que los de la primera resurrección
que van a reinar con Cristo durante 1000 años, son los que estuvieron ahí durante el milenio. Correcto. Ellos reinaron aquí en la tierra, ¿verdad? Correcto. Fueron los decapitados o los... Ok. Yo diría, Anabelita, en la primera resurrección entramos todos los salvos. Y yo quiero que, digamos, en ese sentido, en el vocabulario o en la forma que decimos las cosas, nosotros sepamos cuándo nosotros nos implicamos en alguna observación que hacemos o cuando no nos implicamos en una observación que hacemos. Entonces, en este caso, en el punto que tú destacas, Anabelita, sí estamos implicados nosotros. Entonces, ¿quiénes son los que prácticamente estamos incluidos en ese evento de la primera resurrección? Somos prácticamente la iglesia, los salvos del Antiguo Testamento, los salvos de la tribulación. Somos los tres grupos que vamos a reinar con Cristo y que vamos a tener posición de gobierno durante el milenio. ¿Estamos? No así todos los demás que no son salvos, ¿verdad? En esto. ¿Vamos? Ok. Muy bien. Entonces, déjenme ver aquí. Ok. Entonces ya aquí estamos prácticamente al final y vamos a ver exactamente cómo se va a dar este final. Este final que tenemos nosotros acá del milenio. Versículo 8. A ver, vamos entonces a iniciar la jornada de lectura para que así todas van participando. Y yo las voy a veces nombrando según el orden que yo las tengo en pantalla, oigan, porque si no las hago en orden se me van perdiendo y por ahí algunas se me puede quedar sin ser tomada en cuenta. Y si alguna se me queda sin ser tomada en cuenta, díganme con toda confianza, falto yo, ¿verdad?, de participar. Así todas se me ven implicadas en lo que estamos teniendo ahorita. Hermana Mari, empiece leyéndonos usted ahí el versículo 8 de Apocalipsis 20. Amén. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla. Su número es como la arena del mar. Ay, ay, ay. Interesante. Aquí hay varios puntos que necesitamos clarificar. En primer lugar, saldrá a engañar a las naciones. Yo voy a, como tengo la gráfica ahí bien cerquita de este texto, la voy a estar regresando y la voy a estar poniendo hacia adelante. Dice que sale a engañar a las naciones. Yo pregunto para ustedes, mis hermanas, si las naciones, aquí en la batalla de Armagedón, aquí hubo la batalla final, y aquí en esta batalla se exterminaron todas las naciones. La batalla de la que está hablando en el versículo 8 está aquí al final de los 1000 años. Y aquí, como para que vean que sí me recuerdo de sus participaciones, hermana Sheni, se recordará que usted me hizo el comentario con respecto a Gog y Magog, ¿verdad? Sí. Ahora, si usted se da cuenta, la mención de Gog y Magog está al final de los 1000 años, no está en la batalla del Armagedón. O sea que una de las cosas que tenemos que tener claras es que estas son dos batallas, una que se da aquí y la otra que se está dando aquí al final del milenio. Me he hecho entender con este punto en Sí. cuanto a las batallas. ¿Sí, hermana Sheni? Sí, está claro. Ah, va, perfecto. Entonces, vamos a ver, entonces, bueno, entonces, ¿qué pasó? La pregunta es, si aquí se murieron todas las naciones, se exterminaron las naciones, a ver quién me puede responder de lo que ya, porque estos son comentarios que hemos hecho, pero necesitamos siempre seguirlos afirmando para ir cimentando, digamos, la enseñanza. ¿Por qué aparecen naciones al final del milenio si fueron exterminadas antes del milenio? A ver, esa es pregunta de examen, mis hermanos. Ahorita se ganan 5 puntos si me responden esta pregunta. A ver. ¿Qué pasó? No todas a la vez, por favor. Yo sé que todas se la saben, ¿verdad? Pero una nada más, la más rapidita, digamos ahí. ¿Qué respuesta podemos dar a que Juan menciona que sale a engañar a las naciones? Si las naciones ya han sido muertas antes del milenio.
A ver. Pues Bueno. podría ser que se volvieron a formar o volvieron a integrarse. Démosle un aplauso a Chiqui. Ustedes tienen una líder ahí de verdad muy buena, por supuesto. Las naciones a lo largo del milenio se volvieron a formar. Esto no se nos hace difícil entenderlo, porque recuérdense que Dios en el inicio hizo una pareja, Adán y Eva. Y de Adán y Eva se formaron todas las naciones que hubiera. Luego, digamos, las naciones deciden agarrar mal camino, se pierde la línea de fe y Dios vuelve a destruir todas las naciones con el diluvio. Solo quedó una familia, de la familia de Noé. Y de la familia de Noé se vuelven a formar otra vez todas las naciones. O sea, no tenemos dificultad en entender que de un grupo pequeño Dios puede de alguna manera formar todas las naciones. Y como en el milenio se recuerdan un dato que dimos, es que la edad, digamos, de vida que va a haber en el milenio vuelve otra vez a la edad, digamos, del Génesis, 800 años, 900 años. El índice de muerte será muy pequeño. Entonces, la formación de las naciones se hace factible en un periodo de 1000 años. ¿Me hago entender en este punto? ¿Estamos claros? ¿O hay algo que necesitemos clarificar o ampliar? ¿Sí, Lili? Sí, yo tengo unas preguntitas. Durante el milenio vamos a estar, la iglesia, va a estar los salvos del Antiguo Testamento y los salvos de la tribulación. Correcto. Sin embargo, ninguno de esos tres grupos se va a poder reproducir. Correcto. Sino que solamente los 144,000. Bueno, los 144,000, digamos, que tienen el sello de Dios, pero además de esos 144,000, recuérdense que hay un remanente fiel, que no es tocado por el anticristo tampoco, o sea, no son muertos, digamos, como va a ser una parte de Israel. Ellos son los que pasan con carne pero y ellos hueso. son los 144,000, ese remanente fiel. No necesariamente, Lili, sean solamente ellos, porque, bueno, en la descripción que tenemos de Juan en Apocalipsis, los 144,000 son 144,000 sellados para servir, para predicar. Recuérdense que son vírgenes, que no han tocado mujeres. O sea que estos, ahí, miren ustedes, ahí pueden conseguir candidatos ustedes, porque serán vírgenes estos 144,000, ¿verdad? Ahí. Y van a estar con el sello de Dios ahí, ¿verdad? Así que, bueno, díganle al Señor, Señor, uno de estos 144,000. Lástima, ¿verdad? Que ya no van a llegar a tiempo ustedes, hombre, porque ya van a llegar con cuerpo glorificado, ¿verdad? Ahí. Pero, bueno, podría ser una buena opción ahí, ¿verdad? Para quienes quieran. Pero no sabemos también, Lili, si estos 144,000 van después de que Juan hace la descripción de que son vírgenes, no sabemos, no tenemos descripción si ellos van a tener la libertad de procrear, digamos, y de tener... Pregunta, ahorita me sale la duda. 144,000 hombres, sin importar el número, que no han tocado mujer. ¿Y con qué mujer? Si solamente ellos son los que tienen la capacidad de procrear. Por eso te digo yo, entonces no son solamente ellos. Es que el remanente fiel, yo quiero que también hagamos una distinción, Lili, que un grupo es el 144,000 y que los 144,000 no son el remanente fiel. El remanente fiel es otro grupo de judíos, hombres y mujeres que van a ser protegidos en la tribulación, que no van a haber muerte y que también van a pasar al milenio sin ser afectados por el anticristo. Entonces son dos grupos distintos. Los 144,000 y el remanente fiel son dos grupos distintos. No es el mismo grupo. No. Algo que sí es cierto es que en realidad, yo también lo estaba pensando, que este grupo de 12,000 de cada tribu, que son los sellados, en ningún lado hay una especificación donde diga que ellos mueren o que ellos son llevados al cielo o que diga que se quedan en la tierra. Eso exactamente no lo dice, No. ¿verdad? La lógica sería que ellos estuvieron y posiblemente
se unan al grupo de los fieles, ¿verdad? Que salen de la tribulación. Y como ellos no son glorificados, cabe la posibilidad de que ellos realmente puedan entrar a ser parte de los que se van a multiplicar, ¿verdad? Es su posibilidad, porque la Biblia no lo dice directamente. Correcto. Sí, y como que sí se van a multiplicar bastante porque como la arena del mar. Cabal, cabal. El número que se describe precisamente acá en el 8 es que el número de estas naciones son como la arena del mar, o sea, son bastantes. Son bastantes. Pero como les digo, como el índice de muerte será bajo y el índice de vida será alto, ¿cuántos hijos se pueden tener en 700 años, por ejemplo? Si aquí en 100 años hemos tenido familias de 12, de 20, incluso en la historia, 24, creo que por ahí resultó una señora teniendo en nuestra época. Estamos hablando en una época donde, digamos, el promedio de vida es que 80 años, digamos. En Guatemala creo que el promedio de vida está por 70, si no me equivoco. Estaba antes a 64, ahora creo que subió a 70 promedio de vida en Guatemala. Entonces, por ahí yo creo que podemos ir teniendo una comprensión un poquito más allá de que sí es factible que las naciones se vuelvan a formar en este periodo de 1000 años rápidamente, rápidamente. Yo diría que la producción de hijos ahí va a ser alta. Va a haber una industria de hijos ahí, ¿verdad? Ahí, ¿verdad? Bueno. Bueno, entonces estamos, creo yo, en este punto prácticamente en la formación de las naciones. Quiero regresar al texto. Bueno, ya la mención que le hice a hermana Jenny de Gog y Magog. Interesante que recuérdense que Gog es el líder, Magog es la región. Y luego dice que este líder sale a reunir a estas naciones para la batalla. O sea que hay otra promoción de batalla. O sea, ustedes saben que si Satanás es suelto, pues Satanás es el que estimula a los líderes humanos que se inclinan a ser liderados por el enemigo y por supuesto él es el que está guiando a estos ejércitos a pelear contra Cristo. Yo no sé si se les viene a ustedes a la mente, digamos, reflexiones en cuanto a esto. Recuérdense que esta gente que está siendo reclutada para pelear contra Cristo es gente que ha experimentado su gobierno. El gobierno de Cristo será un gobierno de justicia, de paz, de un bienestar tan alto que pues la serpiente jugará con un niño, ¿verdad? Ahí unas fieras del campo juegan con un niño. O sea, el nivel de bienestar que habrá en este gobierno será altísimo. Por aquí yo creo que están los propósitos del por qué Dios incluye el programa del milenio dentro de su programa. Porque seguramente un reclamo que se le puede hacer a Dios en nuestro tiempo actual podría ser de que no le podemos obedecer del 100% porque no tenemos las condiciones para hacerlo. Ese es uno de los reclamos que la gente hace que no tiene a Cristo. Sin embargo, en el milenio, las condiciones, digamos, que se tendrán serán condiciones óptimas. ¿Qué creen ustedes que hace que la gente se rebele? ¿Qué creen ustedes que después de haber saboreado un gobierno tan excelente como será el gobierno de Jesús? Y va a ser nuestro gobierno, porque nosotros vamos a estar ahí también como ministros, mis hermanos, como gobernantes, reyes, sacerdotes del gobierno de Cristo. ¿Qué creen ustedes que puede ser una respuesta que se puede dar del por qué, a pesar de que se ha experimentado el gobierno de Cristo, todavía se rebelan? A ver, Lili. Por aburrimiento, por monotonía, porque lo tienen todo, lo han tenido todo y quieren experimentar algo diferente. Ok, bueno, interesante, ¿verdad? Sacando una deducción
de lo que mucha gente tiene hoy en día también, ¿verdad? Que tiene capacidad económica y tal vez tiene el acceso a muchas cosas con más facilidad que lo que a nosotros nos ha tocado tenerlo, ¿verdad? Con un poquito más de trabajo y se aprecia y se valora de mejor manera. También, pues bueno, ahí tenemos una respuesta. Anabelita, vas a mandar, sí, ahorita y después Glendita. ¿Tu micrófono, Anabelita? Podría ser la misma naturaleza que tuvo Lucifer, o sea, que él teniéndolo todo, siendo casi perfecto, perfecto, decía la palabra, ¿no? Claro. Él también deseó ser como Dios, o sea, alcanzar, Ujú. superar o ser Dios, ¿verdad? Entonces, esa naturaleza que todavía está ahí, que se deja pervertir, ¿verdad? Todavía puede prevalecer. Interesante, ese es un buen punto, Anabelita, que lo voy a ampliar, digamos, despuesito. Solo le voy a dar el tiempo a Glendita para ver qué tiene para no, a Glendita Orellana. Yo creo que había pedido la palabra. Sí, no, Sí, Glendita. yo pienso también que lo que influye es que recordemos que aquí Satanás va a ser suelto otra vez. Ajá. Y así, cabal dice el 8, ¿verdad? Y saldrá a engañar. Como sabemos que su naturaleza es mentir, engañar. Sí, muy bien. O sea, Satanás lidera, sale a engañar. Pero el punto, digamos, de lo que bien mencionaba Anabelita, que lo voy a presentar en dos aspectos, ¿verdad? Una que sí se hace resaltar de que es gente que no está en perfección, es gente que todavía tiene naturaleza pecaminosa. Aquí es donde ya nosotros nos diferenciamos de esta gente porque nosotros tendremos cuerpo glorificado. O sea, nosotros no seremos capaces de vivir en este cuerpo esos 1000 años. Ahora en cuerpo glorificado ya no está sujeto a la muerte. Entonces, sí vamos a estar en este aspecto. El segundo elemento que yo quiero destacar en esto, que eso es lo que Dios quiere destacar, que el problema del ser humano no está afuera, está adentro, en el corazón. Y ahí es donde se va a cumplir la palabra de lo que Jesús dijo, que no es lo que entra en el hombre lo que contamina al hombre, sino lo que sale, es lo que está dentro. Entonces es problema de corazón, no es problema de acciones. ¿Sí? ¿Sí, hermana Mari? Yo quiero aportar también porque viendo cuántas generaciones han pasado desde Adán y Eva, y ahí fue donde se originó el pecado original, ¿verdad? Y no quiere decir que en esta primera, digamos, cuando nosotros ya no estemos, va a terminar eso, porque la generación va a seguir. Entonces, ese pecado les va, así como nosotros nacimos, ¿verdad? Y que fue Claro. necesario que Cristo viniera, pienso que eso también les va a continuar a ellos. Absolutamente, absolutamente. Por eso es que si ustedes se dan cuenta en estos detalles, mis hermanas, tiene que ser gente que todavía no ha tenido transformación. Es gente que todavía está con la naturaleza humana como la nuestra, ¿sí? Entonces hay varios detalles que enriquecen. El que sí, definitivamente, no tiene que ver con gente redimida, sino con gente meramente humana. Así que muy bueno. Así que gracias, Señor, mis hermanas, por sus aportes. Gloria al Señor por eso. Y bueno, ya como bien Lili lo destacó, su número como la arena de la mar, o sea, o del mar, ¿verdad? Ahí, yo, de verdad, hermanas, yo tengo que confesarles que de igual manera yo me quedo impresionado de cómo todavía va a haber muchísima gente que se va a rebelar, muchísima gente que se va a rebelar después de haber conocido a Jesús de forma personal y directa. De verdad, no me pregunten, eso sí no se los puedo responder, porque yo de misma manera me asombro de este tipo de cosas. Bueno, tenemos entonces ahí el resumen. Al final del milenio, Satanás es suelto de su prisión, sale a engañar a las naciones, las reúne para la batalla. A esta batalla le vamos a llamar la batalla final del milenio, que no es la misma que la batalla de Armagedón, y su número es como la arena del mar. Bueno,
tenemos ahí entonces el siguiente texto. Le voy a pedir ahí el 9 que me lo lea hermana Sonia, por favor. Creo que como que no está ahí, ¿verdad? En pantalla. Ahorita que estaba como un poquito oscurito, no lograba ver que no estaba ahí en pantalla. A ver, Ana. Bien, hermana Sonia, ahí está, ¿verdad? Ana Sí, Sonia, perdón. versículo 9, no hay problema. El versículo 9 de Apocalipsis, perdón, es que me entró una llamada porque tengo a mi suegro en intensivo. No Y hay entonces problema, hermana Sonia. Entonces, por eso ya me contesté la llamada, pero ahorita dice, subieron por la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, pero de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. ¿Hasta ahí? Sí, hasta ahí, hermana Sonia. Gracias. Soy interesante. Mi perdón por la interrupción. Cuando tengan alguna dificultad de participar, me lo dicen con toda confianza. Oye, bueno, interesantemente, mis hermanas, si ustedes se dan cuenta, esta batalla ya no tiene mucha extensión de elementos y de detalles. Sencillamente sale a engañar a las naciones, sube, digamos, por la anchura de la tierra, rodea el campamento de los santos y la ciudad amada. ¿Cuál es la ciudad amada? ¿Desde dónde está gobernando Cristo? ¿Desde dónde está gobernando? Está gobernando desde Jerusalén. Desde Jerusalén, que es la ciudad amada, la que siempre ha sido la ciudad elegida y la ciudad escogida definitivamente. Luego, digamos, dice, desciende fuego del cielo y les consume. O sea, aquí la batalla o la forma de terminar esta batalla es sin complicaciones, ¿verdad? Ya no es tanto de que saca la espada de la boca, mata a todos, el río de sangre y todos los detalles que se dan en Apocalipsis capítulo 19. Ahora, la pregunta, como ya lo hemos manejado, es a quiénes consume. Pues aquí tenemos las respuestas. No puede ser a ninguno de los resucitados antes del milenio, porque nosotros estaremos ya con cuerpo glorificado, ¿verdad? Esta es la segunda pregunta que tenemos acá. Y el fuego ya no nos afecta. Ven que aquí en esta respuesta nos vemos implicados, porque nosotros sí estamos implicados dentro de lo que es el cuerpo glorificado. Entonces, ¿a quiénes son los que consume? Pues únicamente a los incrédulos que se reprodujeron en el milenio. Y aquí quiero tal vez hacer resaltar otro detalle importante, mis hermanas, que aquí tampoco están integrados los que pasaron de la tribulación al milenio, porque ellos han sido salvos. O sea, recuérdense que la salvación del Señor es una salvación siempre segura. Entonces, los que pasaron del milenio que pasaron de la tribulación al milenio fue gente salva, fue gente convertida. De esta gente es que se volvió a poblar las naciones y que de ahí es donde salen los incrédulos que están siendo mencionados acá. ¿Estamos claros en ese punto? ¿Sí? Vale. Vamos entonces con el siguiente texto, digamos acá. Versículo 10. Anabelita, léeme entonces ahora, por favor, el versículo 10. Tu micrófono, Anabelita, perdón, que voy a... Wow. Perdón, Ahí estamos. Sí, va. No, yo disculpen. Ahora que te voy a buscar el texto porque se me corrió. Aquí está, sí, no. Sí, déjame ver. No sé por qué se me corrió. Pero aquí estamos llegando ya al 10. 20, ¿no? Muy bien, ahí estamos. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Muy bien, gracias, Anabelita. Yo diría, pues sí, aquí, digamos, empiezan las sentencias después del milenio, aunque las sentencias ya habían empezado antes del milenio. ¿Se recuerdan ustedes con quiénes empezó la sentencia? ¿Con quiénes empezó la aplicación de la sentencia? A ver qué recuerdan. Lili. Con el falso profeta y el anticristo.
Esta Lili tiene una memoria, ¿verdad? Tremenda ahí. Un aplauso para Lili. Muy bien, Lili. Sí, Definitivamente. Muy bien. Las sentencias empezaron exactamente con la bestia y el falso profeta. La bestia que es el anticristo, ¿verdad? Y el falso profeta su asistente. Y ahora estamos viendo que el diablo ya es prácticamente el tercer personaje que es lanzado al fuego, al lago de fuego. Y recuérdense que el lago de fuego es la condenación eterna. Es la eternidad de los perdidos, la eternidad de los malos, de los malvados, de los incrédulos. Ahí pónganle ustedes todos los calificativos que ustedes quieran ponerles ahí, que caben definitivamente a todo personaje que no ha querido nada con Dios y que al contrario se le revela y se vuelve, digamos, contra él. Así que el Satanás es lanzado ahí. ¿Cuál es la sentencia final que tenemos ahí descrita? Es, ¿cómo dice hermana Luque? Ay, perdón, no sabía que tenía el micrófono. Tengan cuidado cuando tienen no tener cuidado el micrófono abierto, de repente dicen algo contra el profe y yo lo voy a escuchar. Muy bien, pues la sentencia es: serán atormentados día y noche. Ahora, esta es una expresión, mis hermanas, para nuestra comprensión. Pero realmente lo que podríamos nosotros aplicar a esto es que serán atormentados día y noche como una forma de decir por siempre, o sea, nunca saldrán de ahí porque la cronología se termina. Y ya lo vamos a ver ahorita en los puntos que venimos más adelante acá, que la cronología termina. Entonces ya no es un asunto de cuál va a ser el tiempo exacto en que van a terminar de sufrir ellos, nunca. Nunca, porque será definitivamente por los siglos de los siglos, ¿verdad? Bueno, vamos a ver entonces el versículo 11. Vamos a ver aquí, ahí estamos. El versículo 11, ¿me lo lee hermana Lucky, por favor? Según los llevo así como van en orden de pantalla. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Muy bien, gracias hermana Lucky. Aquí empieza prácticamente, en el 10 terminó las sentencias para los líderes espirituales. Y aquí, con este trono blanco, van a empezar las sentencias para los seguidores, para los que humanamente decidieron seguir a estos líderes de maldad. Y bueno, interesante, solo quiero traer a colación. Dice que se instala el trono blanco y cuando se instala el trono blanco, por supuesto, el que está sentado es Cristo y y la tierra y el cielo huyen. O sea, el cielo y la tierra son quitados de la presencia del Señor porque recuérdense que aún los cielos y la tierra están contaminados por el pecado. De hecho, Pablo dice que la tierra gime, ¿verdad? De querer ser libertada del pecado con que fue afectada, digamos, ahí en cuanto a esto. Miremos ahí entonces el versículo 12. Vamos a ver quién continúa ahí, Chiqui. Por favor, léeme el versículo 12. Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Excelente, muy bien, gracias Chiqui. Recuérdense entonces que estamos ya en la instalación del Gran Trono Blanco. Entonces hay una comparecencia ahí de personas donde Juan dice: vi muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Aquí vamos a ver, por ejemplo, la expresión muertos da a conocer que eran personas sin identidad. No, por ejemplo, nos habla la iglesia, por ejemplo, cuando Pablo presenta a los que resucitan primero,
dice los muertos en Cristo, tenían una identidad, los que mueren en el Señor. Digamos, Juan dice también, bienaventurados los que mueren de aquí en adelante en el Señor. O sea, hay una identidad, mientras que estos muertos no tienen identidad. La expresión grandes y pequeños, aquí ya lo habíamos mencionado anteriormente, son personas no tanto adultas y niños, sino personas de renombre y sin renombre, ¿verdad? Ahí tenemos ahí. Y luego tenemos acá que los libros fueron abiertos. Y aquí prácticamente estos libros registran todos los pecados de los incrédulos, los cuales estaban vigentes. Pero no solamente se registra los libros, sino que también nos habla ahí en la parte intermedia del texto, también dice que se abrió otro libro, el cual era el libro de la vida. Y aquí tenemos el comentario de que el libro de la vida se abre únicamente para constatar que el nombre de los incrédulos no está registrado en el libro de la vida. Bueno, no sé cuántas de ustedes oyeron predicaciones donde la iglesia, como que una predicación fue predicada para la iglesia y decirle a la iglesia, ustedes aquí van a comparecer ante este juicio del gran trono blanco. Ahí todos estaremos dando cuentas, nos decían algunos predicadores. ¿Qué le dirían ustedes ahora a un predicador que implica a la iglesia en este juicio del trono blanco? ¿Qué respuesta le darían ustedes? A ver. A ver, Lili. Que estudien un poco más la Biblia. Hermano. Sí, hermana Jenny. Muy bien, Lili, gracias. Los incrédulos no están, que nosotros como hijos no pasamos a ese juicio por el juicio del trono blanco. Ay, gloria al Señor, mis hermanas. De verdad, yo a veces... Porque, sí, hermana Jenny. Porque esa fue su pregunta, ¿verdad? Sí, claro, sí, claro. Porque el juicio del trono blanco ya es para la segunda muerte, que es ya para condenación. Ay, aleluya, mis hermanas. De verdad me gozan sus respuestas. Y nosotros fuimos de la primera resurrección, o vamos a ser de la primera resurrección. Amén, amén, hermana Jenny. Ahí evalúo su comprensión. Yo acepto a Cristo ahorita, hermanos, con ustedes. Es que me encanta, me convencen ustedes con sus respuestas. Bueno, excelente, mis hermanas. La iglesia, este juicio del trono blanco no es para ningún creyente. Ningún creyente de ninguna época. De hecho, digamos, los creyentes del milenio tampoco estarán compareciendo acá. Ellos pasan con Cristo directamente, aunque no tenemos detalle, porque ustedes ven que Juan ya no da detalle de los creyentes del milenio, pero automáticamente están unidos a todos los grupos de creyentes que estamos gobernando con Cristo en ese periodo de milenio. Así que excelentes respuestas, mis hermanas. El juicio del trono blanco no es para creyentes, y Lili manda a los predicadores que piden esto que estudien más la Biblia, dice, ¿verdad? Lili es un poquito así más dura, ¿verdad? Que van y estudian la Biblia y que, bueno, particularmente díganles que estudien teología sistemática, oye, porque cualquiera puede decirles, no, pero aquí está en Apocalipsis 20, usted ve así, pero no la entienden en la estructura, digamos, en que la Biblia está relatando los textos, ¿verdad? Exactamente. A mí me gustaría decir... Digamos. Ay, voy a abrir la cámara, sí, perdón. Sí, por favor, porque... Me gustaría decir que no solamente eso, yo he estado viendo videos últimamente y también se dice mucho que no solamente se va, o todos vamos a comparecer ante el juicio del trono blanco, sino que también se dice que precisamente por todo lo que hemos estado estudiando acá de los juicios de Dios, se dice que ya estamos en la tribulación, ¿verdad? Y yo oí un video o escuché una grabación, no recuerdo, donde el hermano aseguraba
que ya estábamos en la tribulación, y que es comprobado que la iglesia sí pasa la tribulación. Y yo cuando lo oigo digo, la verdad, yo no entiendo porque siento ahora como nosotros lo hemos estudiado y todo esto, que no es tan difícil de ver la gran diferencia entre unos textos y otros, pero no comprendo por qué muchos predicadores fallan en esa parte. De verdad no lo comprendo porque yo siento que no está tan escondida la verdad, ¿verdad? Que no es que esté tan escondida como para que no se pueda ver o entender, pero sí eso se está diciendo, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros debemos de ser firmes en lo que ya aprendimos y en lo que podemos estudiar, porque nos quieren meter miedo, nos quieren confundir, pero no debemos permitirlo, porque de verdad, usted misma puede ir a las escrituras y ir haciendo estas relaciones. Por eso sí es importante que si ustedes tienen alguna duda, la dejen saber para que nosotros tratemos de clarificarles. Tampoco estamos en la posición de que por fuerza queremos que crean lo que nosotros creemos, pero sí es bonito si ustedes pueden compartirnos lo que ustedes en algún momento sus dudas, que son válidas, hermanos, son válidas. No se sientan que van a estar como juzgadas porque todavía creen o piensan o tienen dudas, sino realmente creo que un buen alumno es aquel que expresa sus dudas y puede decir con claridad por qué, ¿verdad? Para que el maestro trate de poder clarificar. Pero sí, interesante todas esas posiciones que uno dice, y a veces es gente que es estudiada, gente con títulos teológicos, y uno dice, ¿por qué pensarán así? No sé. Una vez tratamos de hablar con un personaje, no sé si te recuerdas, Tony, tratamos de hablar, pero cada vez que le preguntábamos los argumentos de frente así fijos, él no decía que mejor no, que no hablara. O sea que a mí me dio a entender que ni él estaba seguro, pero eso era lo que estaba sustentando, ¿verdad? Uh-huh. Gracias, yo digo que a veces lo que pasa es que ellos no quieren escuchar el argumento que se tiene que integrar en una posición teológica. O sea, yo no puedo descartar a que alguien no presente su argumento sencillamente porque no hay cómo responderlo, ¿verdad? Sino que tengo que tener ese argumento definitivamente. Y yo también diría a mis hermanos, a dos comentarios que hizo Glendita, mi esposa acá, el hecho de que tal vez alguna gente tendrá academia, pero no tiene el estudio, digamos, de la palabra, ¿verdad? Y también el por qué a veces, como dice ella, para nosotros se nos hacen claros. Yo sé que ahorita ustedes, con todos los estudios que han estado recibiendo con nosotros, ahora que dicho sea de paso, pues ya estábamos hablando con Glendita ahora de que ya llevamos año, 2 meses, mis hermanas, estudiando, porque iniciamos los estudios en agosto del año pasado. Así que felicitaciones, de verdad, ustedes están graduando de un año de estudios. Un aplauso ahí para ustedes, hombre, de verdad, porque ya llevan un año, 2 meses de estar estudiando. Y gloria al Señor, porque entre pruebas y luchas, porque yo sé que cada una de ustedes ha tenido sus pruebas y sus luchas, pero aquí están con el interés y la disposición de seguir adelante. Así que yo diría a mis hermanas también que otra respuesta que le podríamos dar a esto es que a veces se leen los textos sin análisis. O sea, una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es que cuando leamos un texto, analicémoslo, reflexionémoslo. Como alguien decía usando la figura de la vaca, ¿verdad? Decía, rumiémoslo, ¿verdad? Porque la vaca está dándole y dándole y dándole a la comida ahí, ¿verdad? Rumiemos los textos, decía un hermano por ahí, ¿verdad? Para que podamos usarlo ahí en... Sí, hermana Lucky. Su Por eso es micrófono. que me pareció tan importante la verdad es que yo Apocalipsis casi no lo leía porque
desde chiquita uno le mete como miedo a estos libros, ¿verdad? Pero la verdad que es muy interesante esto y cómo le enseña y cómo le clarifica a uno muchas cosas. Y a veces que uno no participa en ciertas pláticas porque uno no tiene la certeza qué es lo que uno va a hablar. Y por eso es que hoy insistía si se podía dar el curso, como dijeron ustedes al principio, tal vez unificarlo en unas 4 clases que nos clarifique más, ¿verdad? Porque es muy bonito. De todos los cursos, la verdad, el que más me ha interesado es este, porque sabía muy poco. Y yo les agradezco a ustedes por estarnos dando este curso, de verdad. Es muy bueno. Pues gloria al Señor por su comentario, hermana Lucky. Oye, y la voy a motivar porque imagínense ustedes, mis hermanos, el nivel de pasión que este tema despertó en mí, que llevamos ya más de 30 años de estarlo enseñando. Y si ustedes me preguntan, ¿y no se ha aburrido de enseñar este tema durante tanto tiempo? Cada vez me apasiono más de él, les cuento, mis hermanos. Yo me apasiono con los temas de esta forma y los puedo enseñar el resto de mi vida y ustedes se van a dar cuenta que lo enseñaré con la misma pasión. A mí no me aburren estos temas, al contrario, me encanta y más cuando tenemos participación, así cuando ustedes opinan y dan su comentario, lo enriquecen. Yo me disfruto, cada comentario de ustedes me lo disfruto también, mis hermanas, así que pues me alegra mucho, hermana Lucky, oye, que le apasione, porque no es la única hermana Lucky, ¿verdad? Aquí estoy seguro de que todas mis hermanas están apasionadas también por este tema que están pidiendo la síntesis ahí, ¿verdad? De este tema. Bueno, vamos a avanzar ahí en el versículo 10 que tenemos acá perdón, es el 13 déjenme ver aquí. Sí, es que ahora se me perdió, déjenme ver acá. Sí. Ajá. Es que se me mueven a veces las... Es que el 13 y el 14 no lo leímos. Sí, exactamente. El 13 y el 14 es el que necesitamos leer ahorita, ¿verdad, Anabelita? Bueno, vamos, ahí estamos. Ahí estamos. Hoy sí. Vamos a ver a quién le toca leer el 13, Lili. Lili, tengo aquí en pantalla, ¿verdad? Por favor. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Interesante, mis hermanas. Miren, bueno, aquí tenemos prácticamente que cuando nos dice acá, ¿verdad? Que el mar entrega los muertos que habían en él, prácticamente son las resurrecciones de los incrédulos, ¿verdad? De los impíos. La muerte también, como un poder, digamos, normal de cualquier clase de muerte. El Hades, que es mencionado acá, entrega a los muertos, o sea, el Hades, que es el lugar a donde quedan ahora los muertos incrédulos nada más. Se recuerdan que el Hades, antes cuando Jesús comenta la historia, están los salvos ahí, pero hoy ya los salvos no están ahí. Por eso es que cuando habla de entregar los muertos que habían sido juzgados, el Hades ya solamente tiene incrédulos. Y cada uno fue juzgado según sus obras. Había un puntito que quería yo mencionarles para que ustedes tengan el argumento. Como habla, digamos, en el anterior, ¿verdad? En el 12, que los libros fueron abiertos y que cada uno fue juzgado por las obras que estaban en los libros. Yo pregunto, mis hermanas, ¿por qué nosotros ya no seremos juzgados por los registros que habían de nosotros? Digamos que nos era contraria. Que tenía el registro de todos nuestros pecados y todas nuestras maldades. ¿Por qué nosotros no vamos a ser juzgados por registros? A ver quién quiere recordar ese tema. Hermana Lucky. Yo pienso que por la salvación que Cristo nos dio y que fuimos redimidos por Él. ¿Verdad? Ok. Entonces, ahora en Muy punto, bien. desde que nos entregamos al Señor, somos criaturas nuevas, perdonadas y salvas, pues, ¿verdad?
Aleluya, hermana Luqui. Así me encanta a mí cuando responden, ¿verdad? Y a ver, ¿qué texto usarían ustedes para decir que esos registros no nos corresponden a nosotros? A ver, Anabelita, vi que abriste el micrófono. Pero sé que, no sé cuál es el capítulo ni la pericopa, pero donde dice que Cristo abolió el acta de decretos que nos era contraria, ¿verdad? Anabelitas que vienen inspiradas. Yo te voy a dar el texto, Anabelita, Colosenses 2:14, ¿oíste? Ahí, anótenlo, mis hermanas, ¿verdad? Anótenlo, porque este es un texto clave del por qué nosotros no somos ya juzgados por registros. Y por supuesto, aunada a la respuesta que hermana Luqui dio, ¿verdad? El 2:14. ¿Quién lo tiene ahí que me lo quiera leer? El 2:14 de Colosenses. Aquí lo tengo. Muy bien. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Aleluya, mis hermanas. En primer lugar, cuando habla de anular el acta, habla de anular el registro, ¿verdad? De que se nos tenía apuntado todo lo que realmente en nuestra vida había pasado. Y luego habla de los decretos que habían contra nosotros. O sea, aquí ahí estaba anotado todo lo que nosotros habíamos hecho malo y que nos era contrario. ¿Y qué hizo? Dice, la quitó de en medio y la clavó en la cruz del Calvario. Así que mis hermanas, con toda confianza, a olvidar, por favor, todas aquellas cosas que posiblemente nosotros diríamos que si nos fueran a salir en el juicio, pues nos avergonzarían y quizás nos causarían malestar. Pero nosotros ya no somos juzgados por estas cosas, sino por las obras únicamente. Se recuerdan del tribunal de Cristo, únicamente para resaltar las obras que tienen valor y que tienen recompensa, ¿verdad? Dios está interesado en cuanto a la evaluación de nosotros, más de evaluar lo que tiene premio, más que lo que tiene castigo, porque lo que tiene castigo ya lo pagó Cristo en la cruz del Calvario por nosotros. ¿Estamos? Así que buen punto. Gracias, hermana Glendita, que nos leyó ahí Colosenses 2:14. Ahora le voy a pedir a hermana Sheni, léanos por favor. Bueno, ya vimos ahí que voy a sacar una conclusión, por supuesto, del versículo 13 y 14. Pero léame ahí el 14, por favor, hermana Sheni. Ahorita, hermano. Ujú. El 13, el 14, aquí abajo. El 14, la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Muy bien, excelente. ¿Sigo leyendo? Sí, aquí prácticamente si quiere lea las enseñanzas, las lecciones que extractamos ahí de esos textos. Esto indica que el Hades y el lago de fuego no son el mismo lugar. La muerte segunda es la separación eterna de Dios. Muy bien, gracias hermana Sheni. Aquí estamos entonces claramente que si el Hades es lanzado al lago de fuego, el Hades no es el estado eterno del incrédulo. Es solamente un lugar temporal esperando prácticamente el lago de fuego. Y la expresión muerte segunda, como bien lo dice acá, es la separación eterna de Dios. Al final, el incrédulo no quería nada con Dios. Está bien, Dios no lo va a forzar. Pues tú quieres nada conmigo, vas a pasar separado de mí eternamente. Pero pasar la eternidad separado de Dios significa estar separado de todas las bendiciones que se obtienen estando con Él. Y como digamos, fuera de Dios no hay ninguna bendición, solamente lo que hay es dolor y sufrimiento. Por eso es que ellos obtienen ese resultado, porque las bendiciones y los privilegios solo se obtienen dentro de la esfera que Dios tiene gobierno. Esta esfera
Él la ha desechado juntamente con todos los que la han preferido. ¿Estamos claros en ese punto? ¿Alguna pregunta, alguna duda, comentario? ¿O vamos Hermano, hasta aquí? Algo que Muy bien, tal vamos vez entonces. algo que yo no comprendo es la muerte y el Hades. Son sitios físicos, son sitios espirituales, porque dice que la tierra y los cielos no se les halló lugar, dice, ¿verdad? O sea, que se hicieron, las destruyeron. O sea, ¿qué es lo que pasa con ella? Por ejemplo, si la tierra estaba pervertida, solo es pregunta, ¿verdad? ¿Y por qué no fue lanzada al lado de fuego también, verdad? ¿Qué pasa con ella? ¿Por qué unos sí se pueden ir al lago de fuego y la otra que se quedan flotando, se destruyen o cómo? Yo diría, Anabelita, que lo que pasa es que no tenemos la mención por Juan. Recuérdate que pues no tenemos todos los detalles registrados, pero seguramente todo lo que no entra dentro de el carácter de bienestar de Dios es desechado, está fuera totalmente de la esencia misma de Dios. Entonces, se podría deducir que la tierra mala, si así quisiéramos, digamos, decirlo, podría haber sido lanzada al lado de fuego. Esa es una posibilidad, pero la posibilidad, no, digamos, la otra posibilidad es que no fue desechada del todo, sino que el cielo nuevo y la tierra nueva, como lo vamos a ver ahorita en unos minutos, son renovados. Esa es otra posibilidad, pero no tenemos certeza porque no tenemos el registro, digamos, el texto que te diga, no, pero mira, Anabelita, aquí dice esto y esto, ¿verdad? Solamente lo podemos deducir, ¿verdad? Solamente, pero tampoco, no podemos ser ni radicales para decir que tenía que lanzarse al lago de fuego, pero tampoco podemos ser radicales en decir que solamente se va a renovar, ¿verdad? Que es lo que tenemos que tener claro. ¿Estamos? Muy bien. Mana Sheni y luego Lili, te doy la palabra después. ¿Oíste que Mana Sheni me iba a mencionar algo? ¿Sí, hermana gracias, Sheni? hermano. Es que yo le iba a decir, aquí dice, esto indica que el Hades y el lago de fuego no son el mismo lugar. Correcto. O sea que el Hades es lo que nosotros le llamamos o conocemos con el nombre de infierno. Correcto. Sí, ¿verdad? Correcto. Y aquí es donde yo por eso discrepo, hermana Sheni, en su comentario del término infierno. Porque el término infierno es latín, no es griego ni es hebreo, digámoslo así. Entonces, el término griego para describir a dónde van los muertos sin Cristo ahorita es Hades. ¿Y cuál es el término griego para describir la eternidad de estos perdidos, de estos impíos? Es Gehenna. Y el Gehenna es el lago de fuego y azufre. Entonces, el problema que tenemos con el término infierno es que nos traduce Hades como infierno y nos traduce Gehenna como infierno. Entonces, nos traduce, no nos hace distinción de los dos lugares. Entonces, yo prefiero, digamos, mi esbozo del lugar, digamos, de los perdidos, usar mejor Hades en griego, Seol en hebreo, Gehenna, digamos que es el estado eterno de los. Pero sí, el punto es correcto, hermana Sheni, que a veces los predicadores usan, van a ir al infierno, sí, pero ¿a qué infierno, verdad? ¿Cómo está? No tienen claridad de cuál es el lugar del que se está hablando cuando se habla de infierno, ¿verdad? ¿Estamos claros en eso, hermana Sheni? Sí, gracias. Muy bien, perfecto. A ver, Lili. Yo también mi pregunta es un poquito como la de Anabela. Okay. ¿Qué es el Hades? ¿Es un lugar, es como decir, y echaron a Quetzaltenango al lago de azufre? ¿O cómo, por qué? ¿Por qué se va a un lugar ahí al lago de... Y la muerte sí se supone que es un espíritu, pero el Hades, me imagino, es un lugar. Otra pregunta es, ¿estoy ahí todavía o no? Es que no sé si tengo. Sí, claro. Sí, dale, Lili. Creí que se me había ido la señal. Donde y el mar entregó a los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos. O sea, que los muertos que estaban en el mar, aunque hubieran sido incrédulos, no se habían ido
al Hades, sino que permanecían en el mar. O Pues fíjate, Lili, es un buen punto definitivamente a preguntarle a Juan, ¿verdad? Porque Juan presenta ahí esa descripción de que el mar entrega a los muertos y luego el Hades, ¿verdad? Pareciera así, es válido el punto de decir, ¿será que hubieron muertos que se quedaron en el mar, ¿verdad? En el fondo del mar, que no fueron llevados al Hades, ¿verdad? Pues libertad de deducción hay, porque aquí el texto no lo está refiriendo, pero sí, buen punto. El mar entrega a sus muertos, el Hades entrega a sus muertos, y todos son lanzados, digamos, al lago de fuego, ¿verdad? Buen punto, Lili. Así es bueno, así es como se hace la teología, hermanas. Así es como se hace la teología, analizando y presentando observaciones. Si en algún momento encontramos algún otro texto que nos ayude a clarificar esto, te lo vamos a compartir, Lili, ¿oíste? Pero en este momento no tenemos el texto, ¿oíste? Definitivo. Abrí tu micrófono, ¿no? Bueno. Glendita va a hacer una revisión ahí, dice, ahí ya nos pusiste a estudiar ahí, ¿verdad? De ver qué comentario encontramos ahí con respecto a este texto. Bueno, solamente avancemos ya casi para finalizar este punto. Y miren, mis hermanas, aquí tenemos el texto para mí más triste de toda la Biblia, ¿verdad? Ahí, como digamos, tenemos a Emi, pero dijo ella que no podía leer. Vamos a empezar otra vez la ronda, hermana Mari. Léanos el versículo 15 del 20. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ay, gracias, hermana Mari. ¿Por qué este texto es el más triste de toda la Biblia, mis hermanas? Porque aquí es donde la Biblia especifica la sentencia final para todo el incrédulo. ¿Se dan cuenta? Aquí nos dice que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esa es la condenación eterna de los creyentes. ¿Y cuál es la sentencia final de el incrédulo como lo tenemos descrito acá? Según lo que teníamos, por ejemplo, todos los que fueron lanzados al lago de fuego, tal vez lo podríamos deducir, ¿verdad? De, por ejemplo, la descripción del 10 con respecto a Satanás, con respecto a la bestia, el falso profeta. Ahí fueron atormentados día y noche por los siglos de los siglos. O sea, condenación eterna. Y esto tiene amplio respaldo porque también en muchos textos de la Biblia, o incluso del Antiguo Testamento, se habla de una condenación eterna. ¿Tienen alguna pregunta? Aquí estamos prácticamente, mis hermanas, terminando todo lo que es el tema terrenal. O sea que acá, aunque el juicio del trono blanco es un juicio que va a ser en una esfera espiritual porque todos están resucitando y todo esto son sentencias finales, no obstante se están tomando en cuenta con respecto a todo lo que pasó sobre la tierra. O sea, el hecho de que la gente haya decidido rechazar a Cristo, digamos, como el medio que Dios estableció para irse con él, pues aquí concluye en que el que no quiso nada con Dios fue lanzado al lago de fuego y azufre. Preguntas, observaciones. A ver, Anabelita. Los judíos todos los años, creo, no sé si para su año nuevo, por ahí, ellos, una de las peticiones que hacen siempre es ser inscritos en el libro de la vida. O sea, no sé si tú sabes algo al respecto de qué es la creencia de ellos, cómo es
O sea, ¿cómo ellos, o qué requisitos ellos necesitan para ser inscritos en el libro de la vida, ¿verdad? Pero esa es una petición y entre sus oraciones, creo yo, está que seamos inscritos en el libro de la vida. Sí, gracias, Anabelita, por tu punto. Definitivamente ellos no tienen un evento específico, digamos, que les diga a ellos cuándo ellos son inscritos en el libro de la vida, como en el caso de nosotros, ¿verdad? Que, bueno, en el momento en que aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Salvador personal, somos inscritos en el libro de la vida y ese nombre nunca más será borrado, digamos, de ese lugar. Precisamente, Anabelita, el que no tiene, digamos, puntos o parámetros, digamos, puntuales, no tiene certeza de salvación. De hecho, ellos no dan certeza de salvación más que por el hecho de ser el pueblo escogido por Dios. Pero de ahí nadie da certeza de salvación. Nosotros sí podemos dar certeza de salvación porque es Cristo el que nos las otorga y porque la palabra de Dios nos respalda definitivamente en cuanto a lo que Cristo nos ha otorgado por el hecho de que le reconocimos como Salvador personal. Pero sí, definitivamente, ellos tal vez viven únicamente con cierto anhelo de ser inscritos en el libro de la vida. Incluso algunos creen que es hasta en estos juicios que se va a dar cuenta quién es el salvo y quién no es el salvo. Y para nosotros estos juicios no son para salvación y perdición. Por ejemplo, digamos, el libro de la vida acá, en este juicio del trono blanco, es solo para constatar que ellos no estaban inscritos. ¿Para qué se abrieron los otros libros y que fueron, digamos, descritas todas las obras del creyente? Es porque de la misma manera que nosotros vamos a ser premiados en el tribunal de Cristo por las obras que sí tenían mérito, aquí las obras de ellos, como ninguna tiene mérito, pero tiene un nivel de maldad que tiene una retribución diferente. Entonces, en el lago de fuego van a haber diferentes niveles de sufrimiento, sí. No todos van a sufrir por igual. ¿Ven cómo es el punto? Sí. Muy bien, Landita, mi esposa, creo que tiene una respuesta. Dos cosas ahí. Uno, con esto que Anabelita está contando, yo creo que esa es una buena forma de entender que por eso lo tienen ellos en sus oraciones. No dan gracias por ya haber sido inscritos, sino realmente todo el tiempo están pidiendo que se les inscriba. Ahí dejan ver su inseguridad. Yo creo que también podemos ponerle oídos, porque yo he oído también que hay creyentes que dicen, ojalá, Señor, que yo alcance salvación. Y es una mala manera de orar, porque nosotros, al saber que Cristo ha venido a vivir a nuestro corazón, ya debemos de darle gracias. Gracias porque ya somos salvos. No estar pidiendo todavía o dudando, ¿verdad? A pesar de que uno a veces se puede portar mal, acuérdense, los versículos son claves. Solamente tenemos que pedir perdón y el Señor pues borrará, o más bien dicho, nos hará sentir de nuevo perdonados, pero al final el acta de los decretos ya fue borrada desde el principio, ¿verdad? O sea que el pedir perdón es como cuando tú te haces algo mal con tu mamá y le vas y le dices, mami, perdóneme, pero ya hija ya eres, ¿verdad? Y esa es la misma situación con Cristo, que el momento en que le aceptamos ya somos hijos. Y aquí sobre lo que decía Lili, quise buscarlo en el comentario bíblico para no dar solamente el punto de vista. Y dice precisamente lo que yo ya sabía, y tal vez en este momento no lo dijo Tonito, pero dice que la descripción de el mar como un, a ver, pero la letra es bien pequeñita. Dice, vamos a ver, ya me perdí. El mar como un receptáculo de los muertos ha de haber sido elegido por Juan en vista de que los seres humanos de aquel tiempo temían ser sepultados en el mar.
y que se hace hincapié de que todos los muertos van a ser levantados en el día del juicio, no importando si su muerte los llevó a ser sepultados en la tierra, a ser sepultados en el mar, o a ser sepultados o ni siquiera ser sepultados. Es una referencia para entender que la tumba, no importa qué tipo de tumba haya sido o qué tipo de muerte, todo el que no ha creído en Cristo se presentará ante el trono del gran juicio del trono blanco, ¿verdad? Entonces, creo yo que es una representación. Acuérdense que la Biblia es escrita en formas diferentes. Cada libro, a veces cada capítulo y en otras ocasiones los diferentes pasajes han sido escritos de forma poética, de forma retórica, de forma informativa. Hay diferentes estructuras literarias. Y entonces en este caso se mencionan estos lugares para hacer más referencia o para darle más fuerza al hecho de que no importa cómo se haya muerto, si te enterraron o no te enterraron, de todos modos te vas a presentar delante del Señor si no tienes a Cristo en tu corazón, ¿verdad? Esa es la referencia. Gracias, Tonita. No hay micrófono. Bueno, ahí tenemos ya una respuesta, Lili. ¿Oíste ahí en cuanto a esa pregunta, verdad? Bueno. Sí, muchas gracias. Ese es el comentario. Chiquito mi comentario bíblico. Sí, ahí están los documentos, mis hermanos, con los cuales nos apoyamos en muchas cosas de preguntas, ¿verdad? Bueno, quiero una observación que yo pienso, tal vez los pastores antiguos que decían que todos íbamos a comparecer, tal vez se basan en el 15, que dice, y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Entonces, iban a ser lanzados al lago de fuego. Claro. En cambio ahí dice, y el que no. Uh-huh. No sí y otros no. Sí, exactamente. Aunque digamos ya en el orden que nos describe la teología sistemática en el cual hemos presentado el tema, pues ya nos presenta que, por supuesto, el que no se haya inscrito en el libro de la vida, pues refiere a todo el incrédulo, ¿verdad? Nunca a un creyente, ¿me entienden? Ese es tal vez la certeza que les faltó a los que nos enseñaron, y yo me voy a incluir ahí porque, por supuesto, yo vengo de las mismas bases que ustedes, ¿verdad? Sí. Y en el desarrollo del estudio es que hemos ido logrando ampliar un poquito la comprensión de todos los temas. Pero sí, se usan estos textos para hablar de que si usted a la iglesia, ¿verdad? Que tiene a Cristo, si usted no está inscrito en el libro de la vida, al infierno se va a ir a parar, ¿verdad? Como era el miedo que nos metían, ¿verdad? Y cómo sé yo que estoy inscrito en el libro de la vida y no le podían decir a uno, ¿verdad? Cómo era que la certeza de que en Cristo, pues nuestros nombres han sido inscritos en el libro de la vida. De hecho, recuérdense que Jesús fue el tema, la respuesta que les dio a los discípulos cuando ellos regresaron emocionados de que los demonios se les sujetaban y que echaban fuera a los demonios y que hacían milagros. Entonces, Jesús los baja, digamos, del caballo y les dice, y ustedes están alegres porque los demonios se les sujetan. Alégrense mejor de que sus nombres estén inscritos en el libro de la vida. Recuerdan que esa escena, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el nombre inscrito en el libro de la vida te habla de una eternidad, mientras que las cosas relevantes de la tierra te hablan de una temporalidad. Entonces son cosas, ¿verdad? Que uno las va como ampliando un poquito más, ya con una comprensión como la que hemos desarrollado nosotros acá, ¿verdad? Muy bien. Quiero, como tengo unos minutitos todavía, quiero presentarles, en esta no me voy a tardar mucho en esta presentación, gracias, Sam. En esta presentación que les voy a presentar, no me voy a tardar mucho, pero no quiero dejárselas de compartir
para no dejarla sin una comprensión, se puede decir, completa de la descripción. Entonces, miren, aquí estamos en el 20:15, ¿verdad? De Apocalipsis. Capítulo 21 y capítulo 22 de Apocalipsis ya nos habla de cielo nuevo y tierra nueva. Entró prácticamente a la eternidad del salvo. Prácticamente el 20:15, la eternidad del incrédulo, la eternidad del perdido. En el 21 entra a la eternidad del salvo. Y en la eternidad del salvo sí tenemos riqueza de comprensión en lo que tenemos. Entonces, no me voy a demorar mucho para que por lo menos ustedes tengan la comprensión, y solamente voy a ir mencionando algunos elementos interesantes, detalles que Juan nos presenta de esta eternidad. El 21:1 entró, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Y el detalle que les tengo descrito ahí, digamos, en el amarillo, es el mar ya no existía más. Interesantemente que en este cielo nuevo y en esta tierra nueva hay una especificación de que ya no se necesita mar. Y ustedes saben que el mar en nuestra actualidad sí representa un elemento fundamental para la vida. Es el que regula, por ejemplo, la temperatura, digamos, del sol. Por el mar es que no, el sol no nos quema. Y el mar, de alguna manera, junto con los árboles, es el que regula el oxígeno, digamos, de la tierra. Así que interesantemente tenemos esa descripción que tenemos ahí de Juan. Acá, entonces, tenemos en las descripciones de lecciones que tenemos un ambiente totalmente nuevo, cielo nuevo, tierra nueva, nueva creación, nueva relación con Dios. Luego tenemos acá bueno, aquí tenemos las posiciones que yo les había mencionado. Algunos dicen no es la renovación o restauración de la antigua creación, sino una completamente nueva. Esa es una de las posiciones, que no es renovar lo que está, sino es quitar esta y poner otra. Lo único es que ya nos sale entonces, como dice Anabelita ahí, a dónde se fue, ¿verdad? Porque también anteriormente en la institución del trono blanco dice que el cielo y la tierra huyeron y no se halló lugar para ellos. Así que ahí todavía hay contenido que todavía necesita ser elaborado. Un cielo nuevo y una tierra nueva que mostrarán la gloria de Dios. También tenemos ahí que el mar ya no existía más. La eliminación del mar de la nueva creación es un indicativo de que Dios introduce un cambio objetivo. O sea que hay cambios particulares que se vienen en el cielo nuevo y la tierra nueva. Evidentemente, en el estado eterno, el mar ya no será necesario como lo es hoy y como lo será en el milenio. O sea que las descripciones de vida van definitivamente a cambiar. Yo les voy a presentar las diapositivas y luego hacemos comentarios finales para no detenernos mucho. En el 21:2, Juan dice, Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y aquí sí hay detalles que para mí eran importantes que ustedes tuvieran la información para que supieran que la esposa del Cordero no es solamente la iglesia. O sea que este es porque nosotros, como la iglesia es la esposa, pero no solo la iglesia es la esposa. Es lo que quiero compartirles acá, ataviada como para su marido. Entonces tenemos aquí en el 21:9, que es donde les voy a mostrar cuál es la esposa. El 9, de hecho, Juan dice, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. O sea que aquí prácticamente Juan sí se toma el detalle de definir quién va a ser la esposa del Cordero. Luego en el 21:10, miren,
me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo. Interesantemente, él habla de la desposada, la esposa del Cordero, pero habla que es la ciudad santa de Jerusalén como la esposa del Cordero. Ahora vamos a ver quiénes están implicados. ¿Quiénes están implicados en esta descripción? Una esposa ataviada para su marido integra prácticamente la esposa del Cordero. Versículos 12 y 14. Ahí sí quiero que le pongan por favor mucha atención, porque aquí en esto describe a la esposa del Cordero. El 12 dice, tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Así que aquí hay una clara referencia que parte, yo no sé si decirlo de esta forma, ¿verdad? Parte de la esposa del Cordero son las 12 tribus de los hijos de Israel, es Israel mismo. Pero miren el 14 dice, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Así que tenemos dentro de la esposa del Cordero una representación israelita y tenemos una representación de los 12 apóstoles como la iglesia. ¿Algún comentario hasta aquí, así rápidamente, para no detenerlos mucho? ¿Qué les parece a ustedes esta descripción? Si tú pudieras mover otra vez aquí la visual, a donde no estaba en este título, una atrás. Ahí. No, pero donde no aparece esto, sino que estaba solo la figura. ¿Aquí? Ahí, exactamente. Esto que tenemos acá es queriendo imaginar lo que Juan está diciendo. Y aquí está, quien hizo esta visual se imagina los muros altos, poniendo como estas paredes doradas, ¿verdad? Pero luego miren aquí alrededor en la parte de abajito están 3, 6, porque solo se están viendo 2 caritas, y hay otras 6 puertas del otro lado y tienen una perla, ¿verdad? Estos son los que representan a los 12, a las tribus de Israel. Y a raíz de esta representación es que se entiende, ¿verdad? Que en realidad no está hablando de la mera ciudad, sino de las personas. De las personas. Y también los colorcitos que se ven acá, van a ver ustedes que son 12 colores, porque son los 12 cimientos. Y esos 12 cimientos representan a los apóstoles. Entonces, ¿quiénes representan a los apóstoles? No ellos directamente, sino a los creyentes. Y es interesante, hermanos, interesante, hermanas, lo que aquí dice, porque como les digo, recordemos que Juan está usando un lenguaje simbólico, un lenguaje poético para poder describir quién es la esposa del Cordero, ¿verdad? Y si el Cordero es Jesucristo, no podemos pensar que sea un lugar o un objeto, ¿verdad? Sino que está hablando de las personas. Me gusta que Anabelita en su fondo de pantalla, ahí donde ella está ahorita, ¿verdad? Tiene esa imagen que nosotros usamos en algún momento, donde se ve que está Jesucristo en las nubes, esa mujer con su velo y su traje de novia. Y cuando ustedes miran la parte de abajo en esa imagen, lo que se ve es mucha gente, ¿verdad? Que forman parte de las nahuas, vamos a decir, de la novia. Yo creo que es una bonita representación también, ¿verdad? Porque tanto la esposa, la iglesia como Israel, pues está hablando de personas. Ese es el comentario que yo quisiera hacerles, a ver qué dicen ustedes. Muy bien. Si tienen algún otro comentario, aunque yo diría, hermanas, tal vez aportaría y adicionaría
en que, digamos, el hecho de que la diapositiva sea presentada en cuadro es sacada, por ejemplo, del versículo 16, que nos dice que la ciudad se haya establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura. Él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios. La longitud, la altura, la anchura, es como un cubo, ¿verdad? Digamos, por eso es que la diapositiva lo presenta como un cubo. Entonces, son personas absolutamente, y también, pues por lo menos Juan aquí lo presenta como un lugar, ¿verdad? Donde estarán este tipo de personas, ¿verdad? En cuanto, digamos, y por supuesto da una descripción de la ciudad que solamente quiero presentárselas, digamos, acá en lo que tenemos para terminar rápidamente porque el tiempo ya se nos terminó. Entonces, en el versículo 11 dice, teniendo la gloria de Dios y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima. Este es un superlativo en nuestra gramática para aumentar la descripción de esta piedra como una piedra de jaspe, diáfana, como el cristal. Descripciones, por ejemplo, la ciudad se exhibe la gloria de Dios como un hermoso vestido, el purísimo brillo de la ciudad sobrepasa la capacidad humana de descripción. El énfasis probablemente radica en la centellante brillantez de la piedra a la que la ciudad se asemeja. Y aquí tenemos una descripción de todas las piedras preciosas, incluyendo el oro, ¿verdad? Que pues el oro sí es muy conocido por todos nosotros, aunque aquí hay una descripción de piedras preciosas que solamente diría yo un experto en estas, pues quizás podría profundizar o ampliar un poquito mejor una comprensión de la belleza de todas estas piedras, ¿verdad? Que están acá. Entonces, Juan describe las características de la ciudad. La medida es perfecta, longitud, altura, anchura son iguales. La hermosura de la ciudad se describe comenzando por los cimientos del muro. La belleza de la ciudad deslumbra la mente del lector, pero la realidad, por supuesto, será mucho más hermosa todavía. O sea, algo que nosotros necesitamos saber es que nosotros tenemos un nivel de comprensión, pero nuestro nivel de comprensión no es suficiente, no es tan amplio como para, digamos, llegar a la profundidad de la belleza con que lo que nos espera, digamos, en la eternidad. 21-27 nos dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Así que aquí vemos que Juan hizo una integración en la ciudad solamente de los que realmente habíamos recibido a Cristo en el caso de nosotros, ¿verdad? Ahí. El requisito para la entrada en la ciudad sigue siendo la fe en el único Salvador de los hombres, Jesucristo, el Mesías. Es indiscutible que la Nueva Jerusalén exhibirá una gloria jamás soñada por el ser humano. O sea, es ahí donde les digo, cualquier nivel de belleza que nosotros nos imaginemos que será este lugar, mis hermanas, se queda corto a lo que realmente va a haber en ese lugar. Aquí ya tengo organizado nada más estos aspectos de lo que no habrá en la ciudad, de los capítulos tanto 21 como 22. Entonces ya vieron que en el 21:1 no va a haber mar, en el 21:4 no hay lágrimas, 21:4 también nos dice que ya no va a haber muerte, 21:4 tampoco va a haber dolor, 21-27 nos dice que no hay cosa inmunda, el 21-22 nos dice que interesantemente ya no va a haber templo, no va a haber templo ahí. 21-27 no hay mentira, 22-3 no hay maldición, 22:5 y 25 nos dice que no va a haber noche, ¿verdad? Porque ya será todo lleno de luz. El 21-23 nos dice que es el luz de y sol, ¿verdad? La luz de la luna. El 21-23 que tenemos acá en, digamos, en esta descripción que tenemos. Miremos acá qué es lo que no va a haber tampoco en relación a personas. Los cobardes no estarán ahí, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, los mentirosos,
También en cuanto a los mentirosos, hay una descripción en el 21.8 y la otra también en el 22.15. Lo vuelve a enfatizar que tampoco estarán ahí. ¿Qué hay de los que están fuera? No debemos de pensar que afuera de las murallas del cielo las multitudes se amontonarán deseando entrar. Este versículo no tiene la intención de enseñar que en el estado eterno todo tipo de hombres malvados estarán viviendo fuera de la ciudad celestial. Simplemente describe el futuro con las imágenes del presente. O sea, el lago de fuego no es que va a estar ahí a la par de la Nueva Jerusalén, digamos, como a veces vemos nosotros en lugares acá, que lugares de high class, y cuando se sale del lugar de la high class, ahí está todo el covachero, digamos, alrededor de ellos. No es ese tipo de descripción, sencillamente yo creo que es totalmente separado lo que será realmente el lugar de los malvados con el lugar de los creyentes. Así que, ¿quiénes estarán en este lugar de la Nueva Jerusalén del capítulo 21? Aquí tenemos la iglesia, los salvos de la tribulación, y Juan lo presenta en el versículo 27 como todos los inscritos en el libro de la vida. En el versículo 24 están Israel y las naciones salvas como identidad. Por ejemplo, Guatemala tiene una identidad, por ejemplo, de cristianismo. No es una identidad musulmana, no es una identidad budista. Así que, pues, por ahí podríamos estar diciendo, ojalá Guatemala estará dentro de estas naciones salvas. Solo como comentario, mis hermanas. Oyen, bueno, ya llegando al final, Apocalipsis 22:12, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Miren cómo termina Juan, porque esto es como Juan está concluyendo la descripción de lo que será la eternidad. Estamos en el capítulo 22 y dice, he aquí yo vengo pronto, mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Y el 22:20 nos dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Por supuesto que esto es Jesús. Amén. Entonces ya aquí se une Juan a esto. Amén. Sí, ven Señor Jesús, como lo tengo aquí en esta descripción, ¿verdad? El apóstol Juan se une a la declaración de Jesús en el versículo 20, ciertamente vengo en breve. Y Juan dice, sí, ven Señor Jesús. ¿Cuántos nos unimos a esta expresión final que dice, sí, ven Señor Jesús? La venida de Cristo, mis hermanas, no es para temor del creyente, sino que es para el gozo del creyente. Bueno, ahí les tuve que presentar esas diapositivas en forma rápida porque no quería dejarlas sin ese contenido. Y bueno, como ustedes se recordarán, tuvimos media hora de una buena introducción, así que 10 minutos que me pasé no van a hacer mucho aquí en esto, ¿verdad? Pero comentario final. A ver qué comentario final tendríamos de todo esto, mis hermanas. Estamos concluyendo el curso de escatología. ¿Cómo se sintieron? Y aunque no lo estamos, pues a veces no lo voy a mejor a dejar esta conclusión ahora, porque Glendita va a dar la síntesis y después de la síntesis, pues hacemos algunos comentarios finales del curso. ¿Les parece? ¿Sí? Bueno. Una preguntita. Sí, Annalita. Solo, ¿por qué dice en el 22:11, dice, el que es injusto sea injusto todavía y el que es inmundo sea inmundo todavía? Y el que es justo practique la justicia todavía y el que es santo santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, dice, y mi galardón conmigo para recompensar. O sea, ¿por qué dice que uno siga en esa condición? O sea, porque podría decir el que, o sea, hacen humanamente hablando, ¿ah? El que es injusto, mire qué hace para mejorar. Entonces bueno, él dice ahí. Sí, imagínate, Anabelita, yo la forma en que lo entiendo que Juan nos está presentando es, ya te presentó el final del incrédulo, del impío, y ahora presenta el final del creyente. Entonces dice, bueno, ustedes tienen ya toda la información. Si tú quieres seguir en tu injusticia, pues sigue en tu injusticia. Esa es la forma, digamos, el lenguaje en que Juan
lo está presentando. Tal vez Reina Valera lo tradujo de esta forma, pero decir, bueno, si tú quieres permanecer en tu desvío, pues permanece en tu desvío, ya sabes tú lo que te toca, o si tú quieres afirmarte, pues afírmate porque tú ya sabes lo que hay. Para mí esa sería la forma en que pues Juan está presentando esta descripción. Recordemos que él hace una descripción acá, pero se lo está presentando a gente que todavía es como nosotros, que estamos todavía en esta humanidad y que bueno, ya sabemos qué es lo que hay al final y nosotros decidimos ahorita en este presente cómo nosotros queremos vivir en relación a este futuro, ¿verdad? Que tenemos descrito acá en Juan. No sé si me logré explicar, Anabelita, si Sí, te sí, muchas amplié gracias. la duda o te la respondí, ¿verdad? Ahí. Gracias. Bueno, mis hermanas. Hermana Sheni, ¿qué nos va a Sí, decir? Porque ahí veo que nos da el ya privilegio de finalizó verla. No usted. siempre, hermana Sheni, nos da el privilegio de verla, ¿verdad? Me va a ver. Con respecto a lo que estaba diciendo aquí Anabela, yo también tal vez lo podría tomar como cuando uno va y le habla a alguna persona que no conoce de Cristo. Y porque hay personas que lo escuchan a uno, hay quienes que no, y hay veces ni bien ha empezado uno y dicen, no me vaya a hablar de Dios desde un principio. O si no, si uno les habla del Señor, dicen, ay, lo voy a pensar, voy a ver, pero ese lo voy a pensar, tal vez uno se vuelve a hablar con ellos y, no, la vez pasada le dije que lo vuelvo a pensar. Entonces, yo creo que esa gente así es lo que usted dice. Está en su... ¿Verdad? Entonces, yo creo que ahí también ese versículo se puede tomar, porque hay gente que no, entonces, como usted dice, que sigan en su creencia, pues, o hay personas que dicen, no, yo no quiero ser evangélica. Mis papás, mis abuelos fueron católicos y yo sigo católica. Esa es otra respuesta que le dan a uno. Sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace uno ahí? Ya nada, pues, porque uno ya les habló. Uno sí tiene uno que salvar su responsabilidad, pero hasta ahí va, porque forzarlos no puede uno. Cabal, hermana. Bueno, ahí podríamos sacar varias formas de entenderlo, comprenderlo y aplicarlo, hermana Sheni. Como bien ustedes dicen, mis hermanas, puede ser que alguno tenga un poquito más de paciencia y como dijera el apóstol Pablo, ¿verdad? Ahí, bueno, yo les ruego que acepten a Cristo, ¿verdad? Porque Pablo así hablaba y yo quisiera sacarme el corazón para que ustedes pudieran creer de la forma en que yo creo, ¿verdad? Si uno, la mamá, por ejemplo, con sus hijos, yo creo que nunca se cansa, hermanas, de hablarles y de presentarles de Cristo, pero también es válido, hermana Sheni y Anabelita, ¿verdad? Que han presentado ese punto, es decir, si hay personas a las que uno ya les ha hablado de Cristo, no quieren, pues, y lo rechazan a uno y te dicen, mira, ya no quiero que me hables más de esto. Bueno, ¿qué más? Pues tú quieres seguir en tu vida y hundirte en tu vida, pues únete a tu vida, pero ya te presenté qué es lo que hay en relación a esto. Yo digo que es válida esa aplicación, hermana Sheni, ¿no? Y muchas gracias. Tal vez solo quedaría orar por ellas, ¿verdad? Nada más. Sí. Que Dios sensibilice el corazón, ¿verdad? Que Dios sensibilice el corazón. Muy bien. Gracias, hermana Sheni, por el comentario. Mire, ya nos vamos, pero una última pregunta, que se habla de los libros. Daniel, yo no sé si es el capítulo, bueno, pero Daniel habla de los libros, pero no menciona qué libros. Entonces, el libro que más se menciona es el libro de la vida, ¿verdad? Que es cuando la persona que recibe a nuestro Señor Jesús como su Salvador, Señor y Salvador, pues ahí somos inscritos, ¿verdad? O sea, el libro del Cordero. Y en Malaquías está el libro de las memorias. Entonces, Malaquías 3:16. Entonces, el libro, las memorias, yo pienso que ahí está escrito todo lo que... Supóngase,
yo me imagino, en el juicio del trono blanco, que solo ese es para condenación. Ahí yo pienso que las personas van a tener gran arrepentimiento, sobre todo si ya se les habló de nuestro Señor, ¿verdad? Y que ellos digan, a mí no me dijeron nada, a mí nadie me habló, pero ahí está el libro, las memorias. Yo me imagino que para eso es el libro, las memorias. Bueno, hermana Jenny, buen reto, desafío de buscar la especificación de la palabra, pero sí es válido el argumento, hermana Jenny, de que el incrédulo va a apelar en el juicio, por supuesto. O sea, para eso van a ser los juicios y para eso van a estar los libros. Ahí, ¿verdad? Que tienen el registro de cada una de las acciones y de las decisiones de los impíos. Pero sí es válido que alguno pueda decir, no, yo creí, yo hice esto. Bueno, vamos a ver ahí el registro de los libros. Y como ahora hay también pantallas para poder evidenciar, ¿verdad? Cómo cada quien estuvo ahí, pues yo creo que les va a traer a la memoria. Además de eso, yo diría también, mis hermanas, que ahí se amplía la memoria. Algunos dirían, y es que se nos va a quitar la memoria. Yo diría que en lugar de que se les quite la memoria, se las amplía. Ahí no va a haber ninguno con Alzheimer. Ahí todos van a recordar perfectamente bien lo que hicieron sobre la tierra. Se va a ampliar la memoria. Así que mucho que podríamos especificar de este punto, hermana Jenny, pero ¿qué tal si elaboramos mejor una clase para esto, verdad? ¿Verdad que Así sí? el asunto de los libros. Sí. Vaya, pues nos vemos. Ok, gracias, hermana Jenny. Ay, vamos a orar, hermana Jenny, para finalizar el momento y así